cómo tu Espíritu es el que nos guía y nos alienta y nos fortalece para poder caminar fielmente perseverando mientras estamos en nuestro peregrinaje aquí en esta tierra. Padre, queremos pedirte que nos ayudes con este mensaje que vamos a escuchar el día de hoy de tu palabra, a entender una cosa más, un elemento adicional en nuestro caminar en el Espíritu, Señor, de tal forma que podamos realmente serte fieles en este proceso, Señor, de peregrinaje, caminando en tu Espíritu y no en nuestra carne, para que podamos serte agradables con nuestra obediencia, podamos responderte al gran acto de amor, Señor, que tú has hecho por nosotros, a tu gran misericordia, que ahora podamos vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a entender, a recibir, a comprender en el Espíritu algo que es subjetivo, que es difícil a veces de asimilar. Ayúdame a mí, Señor, a comunicar la verdad de tu evangelio, de tu palabra con sencillez, para que todos seamos beneficiados por ello. Señor, si tú me ayudas, yo lo podré hacer. Guárdame de mis propias ideas, Señor, guárdame de mis propios afanes y bendícenos a todos, Señor. Queremos escucharte en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Hay un desconcierto que todo creyente experimenta, y es el hecho de que habiendo recibido la salvación de nuestra alma, encontramos esta realidad, que seguimos batallando con el pecado en nuestra vida. Y segundo, que nos damos cuenta de qué tan lleno de maldad está el mundo en el que vivimos. Y una persona, me acuerdo mucho, hace muchos años que oí a esta persona que decía, hubiera tenido más sentido que el momento que te salvara el Señor, en ese momento cayeras muerto. Te salve el Señor, caes muerto y te vas al cielo, ¿verdad? O sea, no, ¿por qué dejarnos aquí?
¿Por qué dejarnos batallar con nuestro pecado? ¿Por qué dejarnos en un mundo caído que de alguna manera ahora nos agravia más por lo que nos damos cuenta que sucede, ¿verdad? Y todos estamos admirados del pecado y de la situación de violencia y masacres y guerras y cosas terribles que suceden en las noticias, que decimos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas tú a dejar el mundo así? ¿Por qué no vienes y arreglas todas las cosas, no? Pues ese desconcierto, ese sentido que todo creyente de alguna manera u otra en alguna época en sus vidas experimenta, es algo de lo que está aquí hablando el apóstol Pablo. Recuerden ustedes que hemos estado viendo el libro de Romanos y venimos las glorias del evangelio y el hecho de que fuimos liberados del dominio del pecado y todo, y luego empieza el apóstol como a calificar la cosa y a completar el retrato de las glorias de que fuimos justificados, somos hechos hijos de Dios, adoptados, todo esto. Y luego resulta, viene el capítulo 7 y nos dice, pero encuentro esta ley adentro de mis miembros, en que ahí está la maldad, que no me lo quitó el Señor. Me liberó del dominio del pecado, pero no me quitó el pecado residente. Allá adentro todavía hay pecado. Y me acuerdo que hablaba con unos jóvenes que me decían, pues pastor, pero como que eso fue como un baldazo de agua fría que nos cayó. Y decimos, bueno, entonces ¿cómo le vamos a hacer? Y por eso el capítulo 8. Y en el capítulo 8 Pablo nos empieza a enseñar cómo es que hemos de caminar esto, porque no hay condenación, pero tenemos que caminar con esta realidad. Y empezamos a hablar sobre poner la mente en las cosas del Espíritu. Empezamos a ver cómo apoyados con el poder del Espíritu podemos mortificar las obras de la carne. Entonces hay una guerra ahí, nosotros tenemos que participar en esto. Y la semana pasada vimos esta realidad, ¿verdad? Estas últimas 2 semanas, la realidad de la adopción de Dios, de que somos hijos de Dios, de que Dios está con nosotros, que no nos ha dejado, no nos ha abandonado. Y ahora agrega Pablo algo más en la ayuda del Espíritu, en nuestra intercesión y nuestra oración con Dios. Pablo está queriendo alentarnos porque él está ahora trayendo otro balde de agua fría a nuestra realidad. Y es el hecho que aún la creación misma que nos rodea está corrupta, está esclavizada a una corrupción. La misma creación, la misma naturaleza, el mundo en el que vivimos está caído. Entonces, en medio de todo eso está Pablo queriendo que tengamos esperanza, sabiendo que tenemos una debilidad nosotros, que tenemos el enemigo dentro de nosotros, la maldad, el pecado, sabiendo que tenemos adversidad enfrente de nosotros. Nos dice también, resulta que el mundo está caído. Y para ello nos está diciendo, pero el Espíritu en tu vida te ayuda en eso que tú vas a vivir. Él como Padre nos promete, no, yo te he adoptado, eres mi hijo, el Espíritu adentro clama, Abba, Padre, y nos está diciendo, no te voy a dejar, no te voy a abandonar, voy a estar ahí como Padre, yo estoy comprometido por mi amor contigo. Dice, para que te animes, o sea, tú vas a poder salir, tú vas a poder perseverar, porque yo voy a estar contigo como tu Padre. Pero el hecho de que vivimos en una creación caída y cómo eso está contribuyendo a la tribulación y a la dificultad y hasta el sufrimiento de donde estamos viviendo, te está diciendo el Espíritu Santo no solamente es tu ayuda, tu consolador, sino que también está ahí para ayudarte a perseverar por medio de su intercesión. El Espíritu está llevando a cabo una obra para que tú puedas perseverar en medio de estas dificultades. Dios, como nuestro Padre, nos salva y nos deja en un mundo peligroso. Y nos deja en un mundo
en donde nosotros mismos cargamos el enemigo adentro de nosotros. Piensa tú como hijo, como padre, con tus hijos, ¿verdad? Las mamás a lo mejor se identifican cuando llevan a los niños al kinder por primera vez, ¿verdad? Se sienten así que los van a llevar a un mundo de peligro y les llevan y los protegen y les ponen crema antisolar y les lavan las manos antibacterial. Yo no sé qué tanto les hacen, les ponen su lonchera, aquí va, tú, si te da hambre te comes esto, si te da sed te tomas esto, si quieres ir al baño le dices a la maestra y aquí está el papelito con mi número de teléfono por si te pasa algo, me llamen. O sea, yo no sé, y cuídate con los niños y no te acerques con los que son más malos, yo no sé, pero tú estás así con la angustia de que estás mandando a tu hijo a un lugar donde no conocía y en donde va a enfrentar nuevos peligros. No, imagínate Dios Padre adopta a sus hijos y nos deja en un mundo lleno de tribulación, donde Jesús mismo dijo, te voy a asegurar una cosa, en este mundo vas a tener tribulación. Y si no la has tenido es porque estás chavo todavía y tu mami y tu papi te han protegido. Pero eventualmente vas a enfrentar la tribulación del mundo. Y no solamente eso, tienes un enemigo. Y el enemigo está dentro de ti. Y yo te lo dejé ahí. Entonces el Padre te está diciendo, ok, estoy consciente de todas estas cosas. Quiero que tú estés consciente de estas cosas. Pero ahí está la buena noticia. Voy a poner mi espíritu adentro de ti para que habitando dentro de ti, Él sea tu ayuda. Él sea tu guía. Él sea tu poder. Él sea yo mismo viviendo contigo desde ese momento que te salva y te lo pone hasta toda la eternidad. Ya estás viviendo otra realidad. Ya no estás solo. Dios está ahora contigo. Eso es lo que estamos viendo nosotros aquí en Romanos 8. Es algo lo que les decía, el cristianismo no es una forma de vida. El cristianismo no es una serie de reglas y de leyes de cómo debes vivir. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es la asamblea, el conglomerado de todos estos individuos que Dios ha llamado a que sean sus hijos y que les puso su espíritu adentro de ellos. Y que nos deja aquí para que perseveremos, para que lleguemos al final, para que alcancemos esa gloria, para que juntos el Espíritu Santo nos lleve como ovejas hasta la morada celestial. Eso es el cristianismo. Y si tú no conoces a Cristo Jesús y no te has entregado a Cristo Jesús, sabes que qué bueno que estás aquí. Pero venir a una iglesia, leer la Biblia, cantar cantos, no te hace hijo de Dios. Solamente Dios adoptándote te hace hijo de Dios. Y tiene que haber un decreto divino, tiene que haber una elección divina, tiene que haber un llamado divino de decir, tú quiero que seas mi hijo, ven para acá. Y voy a poner mi espíritu adentro de ti, lo cual te regenera, te hace nacer de nuevo, te transforma en otra persona. Ese es el evangelio. Y eso es a lo que tú necesitas aspirar. No a decir ya me estoy reformando, no a decir ya estoy juntándome con los cristianos, no a decir yo necesito que Dios haga esta obra en mi vida y me dé a Cristo. Y yo necesito entregarme a Cristo para que Dios haga conmigo lo que Él quiera hacer. Y lo que Él quiere hacer es adoptarte, perdonando tus pecados, lavándote de toda tu culpa y poniendo entonces su espíritu dentro de ti. Y luego empieza tu nueva vida, pero tu nueva vida en Cristo. Y entonces el caminar esa nueva vida es lo que juntos estamos como comunidad, como familia, tratando de llevar a cabo, tratando de caminar juntos para hasta el día que lleguemos a la eternidad.
esto es parte de lo que estamos viendo el día de hoy. Esta realidad de que ya somos hijos, pero todavía no lo vivimos en plenitud. Ya tenemos la salvación, pero como dijo John Stott, una expresión que me sacudió un poco, dice él, dice es que la verdad de las cosas estamos medio salvos. ¿Por qué? Porque la salvación es un proceso. O sea, fuimos salvos, estamos siendo salvos y vamos a ser salvos. La salvación es del Señor, es un proceso que incluye lo que estamos viviendo ahorita para llegar a la salvación plena, la salvación final, cuando seamos revestidos con un cuerpo nuevo, seamos presentados a nuestro Padre, entremos a esa morada celestial y estemos con Él para siempre. Ahí se consuma la salvación, ahí se termina la salvación. Ahorita, no quiero usar ese término porque yo sé que los que me vean en la web me van a mandar mensajitos, ¿verdad? ¿Cómo me atreví a decir que somos medio salvos? Yo no lo dije, lo dijo John Stott. Pero no sé si me entienden, o sea, hemos sido adoptados como hijos, pero todavía no vemos a nuestro Padre. Dice, llegará un día cuando lo veamos tal como Él es. Y dice, porque seremos como Él. Imagínate tú lo que podrá ser que tú puedas ver a Cristo Jesús caer a sus pies y abrazar sus pies y verlo como Él es. Ese día todavía no llega. Entonces, en este que estamos en un presente ya realizado, con una realidad ya en nuestras vidas, pero también hay un futuro aún no realizado, la gloria. Hay un presente en esta edad, en este mundo, en esta era, si le quieren poner así, en donde nosotros estamos viviendo en un lugar donde va a haber sufrimiento. Pero vamos a otro lado, como cantábamos ahorita, donde va a haber gloria. Ahorita dice la creación está en una esclavitud de corrupción y nosotros estamos corruptos, nuestro cuerpo se está descomponiendo. ¿Okay? Los chavos todavía se sienten que van de subida y algunos de nosotros ya nos sentimos que vamos de bajada. Ya no vemos bien, ya no oímos bien, ya no caminamos bien. Ok, muchas cosas ya no hacemos bien. ¿Por qué? Porque estamos en una esclavitud de corrupción. Nos estamos descomponiendo y el día que nos muramos y nos entierren en un hoyo, ese día de dentro de nosotros van a salir unos gusanitos que nos van a comer. Okay. Esa es la realidad en este mundo, en esta era, en este tiempo. Pero viene la gloria. Y una de las cosas que creo que es glorioso de ver esto, ¿verdad? Es que decía una persona, el sufrimiento siempre va pegado con la gloria. El sufrimiento está junto con la gloria. No hay gloria sin sufrimiento. Y el Señor, nuestro Padre, nos dice aquí que Él quien nos dejó aquí para que participemos de los sufrimientos de Cristo, para que entonces participemos también de la glorificación con Cristo. O sea, hay que sufrir para ganar la gloria. Y así nos los dejó el Señor. Dijo, qué fácil hubiera sido, te salvo y te llevo. Pero no, quiero recompensarte con cosas gloriosas y quiero que aprendas tú a vivir en medio de ese sufrimiento. ¿Ok? Ese es el contexto. Que en este mundo habrá sufrimientos y dificultades, pero Pablo está apuntando a la glorificación. Los próximos pasajes que vamos a ver en el capítulo 8 van a estar apuntando hacia allá, hacia la gloria que nos espera. ¿Ok? La gloria venidera, la herencia en Cristo. Y que no veamos nuestras dificultades, nuestras flaquezas, nuestras debilidades, sino que veamos a lo que vamos. Y que para eso nos ha salvado el Señor, ¿ok?
Esa es la introducción. Versículo 18 dice: considero que los sufrimientos de este tiempo presente. ¿Qué son esos sufrimientos que dice el versículo 18? Son los sufrimientos, hermanos, inherentes en vivir en un mundo caído, con hombres caídos y nosotros con una naturaleza caída. Eso produce sufrimiento. Vivimos en un mundo caído porque Dios mismo maldijo la tierra. Y este mundo produce cosas como viruses, así se dice. Y si no se dice, me entendieron, ¿verdad? Produce epidemias, produce hambre, porque produce sequías, catástrofes. No puedo creer, en Estados Unidos, en la nación más poderosa del mundo, llovió tanto que se murieron 24 personas. O sea, por lluvia. Aquí también, si a nosotros nos cae una pulgada de lluvia en una hora, se mueren personas en las colonias. Y, o sea, tú dices, ¿por qué? Porque vivimos en una naturaleza que está desordenada. Está produciendo sufrimiento. No hay mayor sufrimiento, por ejemplo, ahora con estas granizadas que acaban de pasar. Imagínate la esperanza de los campesinos que plantan sus plantas con la esperanza de que van a recoger algo. Y luego les cae una granizada y les echa a perder todo. O plantan sus campos, o los pobres tarahumaras allá arriba en la sierra, plantan su maicito y no llueve por meses. Y no produce nada. Ellos entienden perfectamente que esta naturaleza está en esclavitud a una corrupción. Ahora estamos rodeados nosotros también de personas caídas. Por eso que vimos nosotros ahí el capítulo 7, porque ahora nos damos cuenta cuál es la realidad del hombre caído, que nace con una naturaleza caída. Y eso hace entonces que ese hombre peque porque es pecador. Peque porque eso es lo más natural, eso es lo que le sale. ¿Por qué es que hay abuso de poder? ¿Por qué hay corrupción en todos los niveles de la sociedad? ¿Por qué hay opresión, voracidad, injusticia, odio, robo, homicidio, guerras, masacres, persecuciones, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Porque el hombre está caído. Porque la raza humana, el ser humano está corrompido. Y por eso participa en todas estas cosas. Y sabes, tarde que temprano te va a tocar a ti también. Tarde que temprano vas a enfrentar la realidad de que vives en un mundo caído, con situaciones que tú no puedes controlar, que la misma naturaleza te va a echar sobre tu vida, y luego te vas a topar con gente que por su pecado, por su maldad, va a afectar tu vida. Entonces, ya como creyente, habiendo visto el libro de Romanos, no se le permite a nadie aquí que ha pasado en esta serie que diga, pues yo no puedo entender por qué la gente es así. Porque son palabras que no deben de salir de tu boca. Porque ya debes de saber que tú eras así. Y que ese mismo pecado que está en esa persona está en ti. Y la única diferencia es que el Señor puso su Espíritu Santo en ti. Y ese Espíritu Santo en ti está frenando lo que en lo natural quiere salir de adentro de ti. Y fuera la gracia de Dios, tú serías exactamente el otro malvado. Gloria a Dios, hermana, usted me está oyendo. Ok, pero también está la situación del sufrimiento que produce nuestro propio pecado en nosotros. Nuestro pecado trae consecuencias negativas en nuestra propia vida. Nosotros también sufrimos por nuestras flaquezas, nuestras fallas, nuestros errores, nuestras metidas de pata. Nosotros mismos cosechamos las consecuencias, porque el pecado siempre busca causar pérdida y siempre hay pérdida
donde hay pecado. Entonces piensa en todas las veces en que de alguna manera has cosechado algo negativo a causa de haber tú dejado salir tu pecado a tierra, o sea, a la luz. ¿Te dejaste llevar por la ira? ¿Te dejaste llevar por el deseo de placer? ¿Te dejaste llevar por tu misma pereza? ¿Te dejaste llevar por tu indecisión? ¿Qué sé yo? Y cosechaste las consecuencias y hay sufrimiento. Entonces hay sufrimiento porque vives en un lugar donde la misma creación está caída. Hay sufrimiento porque vives en un lugar donde todos los hombres son caídos y tienen la maldad viviendo dentro de ellos. Y son sufrimientos porque tu propia maldad y tu propio pecado residente aún en tu vida te lleva a meter la pata y tienes consecuencias negativas. ¿Ok? La naturaleza caída produce tus enfermedades, produce tus dolores, produce tus limitaciones, produce todas esas cosas. Ahí explica los sufrimientos que dice aquí. Considero que los sufrimientos de este mundo presente, pero dice, no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Y nota, está diciendo que no se pueden comparar, no tienen comparación, pero lo que está diciendo Pablo es que lo está contrastando. Okay, no comparando, sino contrastando. Piensa los sufrimientos de este mundo, ahora tienes tú que contrastarlo y ver la gloria que nos espera. La gloria venidera donde no va a haber ninguna de esas cosas. No una gloria venidera donde vamos a poder estar con Dios mismo, con un cuerpo nuevo, en una tierra nueva, con cielos nuevos, en la presencia de Dios, donde ahí no va a haber nada mal. Ningún mal, donde no va a haber nada de pecado. O sea, en su presencia va a ser una presencia en una existencia perfecta. En otras palabras, cuando estés con el Señor no te va a doler nada. Y ya no la vas a regar nunca. Piensa eso, nunca vas a decir algo que no debas decir. Nunca vas a desear nada que no debas desear. No va a haber ya dentro de ti ningún deseo por ningún mal. Nunca vas a tener un mal pensamiento, ni una celos, ni una envidia de nadie. No va a haber en ti orgullo más que pura humildad. No va a haber en ti ingratitud más que pura agradecimiento. Y todos los que están contigo en el cielo van a ser iguales. Y se van a levantar para bendecirte, para servirte y ayudarte, porque eso es lo que les van a hacer y va a ser una competencia, porque tú vas a decir, pero yo te quiero bendecir, te quiero, porque estamos ante la presencia de Cristo, vayamos juntos a adorar a nuestro Señor. O sea, es algo glorioso, donde es todo lo contrario, completamente magnificado por la ausencia de todo mal. Dice, no se puede comparar el sufrimiento que puedas tener aquí. Pero por esta principal razón, porque todo lo que vivas aquí, todo, lo peor que puedas vivir aquí es temporal. Es temporal, no dura para siempre. Allá, lo que vivas allá es eterno. Aquello no se acaba y todo lo de aquí se acaba. Tu vida se va a acabar, tu dolor se va a acabar, tus dificultades se van a acabar, todo se va a acabar aquí, pero allá no. Entonces no se puede comparar una contra otra, y lo que quiere Pablo es que tú aprendas a vivir sabiendo que eso viene, que ahí tú tienes que poner tus ojos en esa gloria venidera, en esa libertad de gloria. Ahora, lo que te está diciendo este pasaje es que la creación misma, lo que Dios hizo, está sometida a una vanidad y está esperando ese día también. Nosotros tenemos que esperarlo, pero
pero la creación misma también lo espera. Dice, el anhelo profundo, versículo 19, el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad. O sea, la creación está viviendo, que esté sometida a vanidad significa que la creación en sí no tiene propósito ahorita. Está vacía de un propósito. Está viviendo una frustración. En otras palabras, si pudiéramos nosotros personalizar la creación, dice los salmos, ¿verdad? Dice, los cielos cantan, anuncian la grandeza de Dios. Pero es frustrante, ¿verdad?, que los mismos cielos también anuncian el caos. O sea, tú puedes ver la naturaleza y tú puedes decir qué grande, qué hermosa la naturaleza. Pero luego viene una tragedia, ¿verdad? Un maremoto, un temblor o una inundación y tú dices, qué tragedia la naturaleza. O sea, ahí como que dices, bueno, ¿cuál es el propósito entonces, verdad? ¿Dónde está el significado? Hay belleza. Tú vas a un hospital y ves nacer un bebé. Tú dices, qué cosa tan maravillosa, qué cosa tan hermosa. Yo pienso en mi nieta y digo, hermosura de la creación de Dios. Y en ese mismo hospital, en la sala siguiente, ves niños que nacen y que a los pocos meses de vida se están muriendo de leucemia. Dice, la creación fue sometida a vanidad. O sea, ahí ves tú esta frustración, este propósito, ¿verdad? La palabra esa significa vacío de propósito. No tiene sentido. No le encuentras tú el por qué pasa lo que pasa. Así está la creación, pero la creación misma está esperando cuando eso cese. ¿Y cuándo va a cesar? Va a cesar cuando los hijos, dice, sean revelados ya en su realidad plena como hijos de Dios. La creación está en esa condición decayendo, muriendo, bella en muchos aspectos, pero a la misma vez condenada a la corrupción. Eso describe la maldición que el Señor le impuso. Cuando el hombre cayó, trajo consecuencias sobre la creación y el Señor dijo, a partir de ese momento, esta tierra que yo puse aquí para que tú te alimentaras de ella, para que comieras de toda la riqueza de los frutos que iba a producir, a partir de este momento, en lugar de producirte fruto, te va a producir espinas. Y cayó una maldición sobre la creación, sobre la tierra. De tal punto, ¿verdad?, que la misma naturaleza caída nuestra ahora, que se corrompe, también el mundo está participando de estas cosas. Los animales participan de estas cosas. Dios hizo los perros. Y pasas delante de una casa y está un perro enojado ahí, te muerde. O como en el caso de nosotros, andan los gatos ahí en la calle y van y se hacen de sus necesidades justo ahí donde tengo yo unas florecitas. Pero ¿por qué está eso ahí? Porque quiere el Señor que experimentemos esto para que luego anhelemos y esperemos ansiosamente lo que viene. 2 veces este texto repite esta palabra para que nosotros esperemos ansiosamente. En uno lo dice, la naturaleza está esperando ansiosamente, la creación espera ansiosamente, y en el versículo 22 dice, nosotros también esperamos ansiosamente, aguardando ansiosamente la adopción como hijos. Todo
se trata de que nosotros caminemos en este peregrinaje deseando ir para allá en lugar de quedarnos aquí. El evangelio que te dice que Cristo vino para hacer tu vida aquí, ahora mejor, en el aquí, en el ahora, es todo lo contrario de lo que te está diciendo la Biblia. La Biblia te está diciendo, Dios envió a su Hijo Jesús para salvarte de esa maldición, de esa corrupción, para llevarte y hacerte hijo de Dios, porque cuando venga esa revelación todo esto se va a acabar. No pongas tus ojos aquí, espera aquello de allá. Cristo vino para preparar aquello, no para hacerte las cosas más fáciles aquí, sino para que viviendo aquí te va a sostener, te va a apoyar, para que puedas perseverar hasta llegar allá. Dicen algunos personas seculares, ¿verdad?, que no les gusta pensar en ese tipo de cosas. Dicen, los cristianos siempre están esperando el más allá. Los cristianos viven en una irrealidad, en una fantasía. Están esperando algo que es allá, subjetivo. En lugar de vivir en el aquí, en el ahora, ahorita. Pero el ahorita se va a acabar. Lo otro no se va a acabar. El de ahorita, sí, tenemos que vivir aquí, pero caminando para allá. Por eso es que la palabra usa la escritura usa la palabra peregrinaje, porque vamos caminando, no nos quedamos aquí. Vivimos para ir allá, en lo que todavía no es. Entonces nosotros estamos viendo esto para esperar. Veamos el versículo 22. La naturaleza entonces está esperando, y en esa espera dice que gime anhelando. Gemir es como un quejido, como un anhelo quejumbroso. Está gimiendo, esperando hasta cuándo se va a terminar. Y lo dice nosotros también. Dice el versículo 22, pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y versículo 23, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, a nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestros cuerpos. ¿Qué es esto del gemir? El gemir es una espera de algo que viene, pero que aún no tenemos, algo que es muy bueno, pero que no tenemos aún. Hablé con una persona que está muy enferma y me decía, mira, la verdad las cosas como creyente, yo sé que yo tengo que anhelar algo más. Dice, y que tengo que tratar de vivir mi vida con medio de esta enfermedad y este dolor de una manera digna del nombre del Señor. Dice, pero ya estuvo bueno. Ya. Dice, estoy cansada de todo este dolor. Ese es el gemir. Yo me encuentro con personas que están cansadas, vivieron un mundo corrupto, que están cansadas ya de ver el sufrimiento de tantas personas, de ver tanta injusticia. Personas que están cansadas, como tal vez tú o yo, ¿verdad? De decir, Señor, ¿por qué sigo batallando con lo mismo? Cansados ya de decir, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué no podemos ya ser libres? ¿Por qué no se puede terminar esta onda? Porque es que no hay un día en donde no abras el periódico y veas tragedia tras tragedia. Ese es el gemir. Ese es el gemir. Ese es ese dolor, ese cansancio, esa queja. Dice, Señor, ¿qué onda? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Por eso es que es una oración bíblica y cristiana el decir, Señor, ven ya, ven pronto.
ven Señor, termina esta onda para que se acabe ese dolor, para que se acabe ese sufrimiento. Y dice, nosotros también gemimos porque estamos aspirando, estamos anhelando, estamos deseando esa plenitud donde ya no va a haber ese dolor. Estamos anhelando algo, estamos esperando, y dice ansiosamente, ya lo queremos, ya lo queremos. Sufrimos aquí porque queremos experimentar la gloria allá. El gemir es lo que se produce porque vivimos en dos tiempos, en dos lugares. Y dice, nosotros gemimos porque tenemos las primicias del Espíritu Santo. En otras palabras, ya nos dieron la probadita. Si tú solamente toda tu vida hubieras comido pan y agua y un día te dieran a probar pastel de chocolate y te lo di a probar, pero olvídate, como que si nunca lo hubieras probado, tú hubieras dicho, pues nunca me lo hubieras dado, pues ya me lo diste a probar, ahora cómo no lo voy a desear. ¿Y qué es lo que a nosotros se nos dio? El Espíritu Santo. Y ya lo probamos. Y esa experiencia que hemos estado hablando de la presencia del Espíritu Santo, hermanos, es la gloria adentro de nosotros. En esos momentos donde pruebas tú la gloria de estar en la presencia de Dios, aún aquí en medio de nuestro sufrimiento. Y lo pruebas. Y dices, Señor, así que fuera siempre. Y a veces son momentos muy escasos en una vida de muchos conflictos y dificultades y dolores. Y sin embargo el Señor está diciendo, tú ya recibiste una primicia. ¿Sabes qué esa palabra, qué significa esa primicia? Es el depósito de garantía. Como antes que ibas a las tiendas, no sé si todavía lo hagas, ¿verdad? Ibas a las tiendas y apartabas una cosa. Y te decían, con el 10% lo aparta y es suyo. Y dabas un depósito, ¿verdad? Mientras juntabas el dinero para pagar todo, dabas un depósito y lo sacaban de ahí de donde estaba lo que estás comprando y lo guardaban en una bodega allá atrás, estaba apartado con tu nombre. El Espíritu Santo es nuestro depósito de garantía. Estamos apartados para el Señor. Ya vamos para la gloria, pero falta esa revelación, falta ese cumplimiento, falta que suceda. Pero el Espíritu ya está dentro de nosotros diciendo, yo voy a estar contigo para siempre. Pero todavía no tenemos la gloria completa. No hemos sido glorificados, no se ha revelado eso. Entonces estamos nosotros esperando y anhelando. Entonces si eres como yo, que ya te fallan las cosas, a algunos de ustedes se les está cayendo el pelo, a otros se les están cayendo otras cosas. Y a lo mejor te deprimes. Y te deprimes y te entristeces. ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda! No te deprimas. No te deprimas. Tienes que poner tus ojos. ¿A dónde vas? Y cada día que pasa, escúchame, cada día que pasa es un día más cerca que estás de experimentarlo. Los únicos que no dijeron amén son los jóvenes. Pero jóvenes, este texto no es para viejitos, es para los creyentes. Y a lo mejor tú como joven estás fascinado con este mundo y lo ves y dices, qué maravillosa es la vida y qué maravilloso el mundo y qué maravilloso lo que me ofrece. Y como no has tal vez probado los sufrimientos que este mundo trae y conlleva, todavía lo estás anhelando. En lugar de estar anhelando ansiosamente la revelación de los hijos de Dios.
En lugar de estar viviendo para ese día, tú estás viviendo todavía para estos días. Y me dices, pastor, pues sí que fácil, usted ya tuvo su carrera, ya vivió su vida, ya tuvo su esposa o tiene su esposa, ya tuvo sus hijos o tiene sus hijos, y ahora hasta tiene nietos y todo, ya tiene su casa, ya tuvo carro. Yo no he tenido nada. Y si el Señor viniera por tu vida hoy, sin haber tenido todas esas cosas que pertenecen a una creación caída, a un mundo esclavizado a la corrupción, ¿qué le dirías al Señor? Como un joven que le decía, Señor, ven pronto, pero primero dame chance de casarme. Por cierto, en un mundo caído, el matrimonio, que debería ser una gloria, muchas veces es dificultad y sufrimiento también. Y la soltería, que dice Pablo debería ser una gloria, también resulta ser sufrimiento para algunos. O sea, en todo hay sufrimiento y gloria. Entonces estamos llamados a esperar ansiosamente. Cuando se te caiga el pelo, cuando te veas débil, cuando digas, dentro de poco ya voy a estar con el Señor, te quiero recordar este texto que lo dijo Cristo Jesús, hablando de cuando veas las señales de la venida de Cristo. Yo siempre les he dicho, no te preocupes cuando viene Cristo, lo más probable es que te mueras primero. Preocúpate más bien de ese día que ya puedes decir, me quedan 15 años, me quedan 20 años, me quedan 5 años. Ya lo puedes medir. La venida de Cristo no sabemos cuándo, pero tú ya puedes medir el día en que te vas a encontrar con el Señor cara a cara. Entonces dice Jesús, cuando estas cosas empiecen a suceder, mi interpretación de este texto, porque pues sí, hay señales de que ya viene Cristo pronto, pero hay más señales de que yo me voy a ir antes. Cuando estas cosas empiecen a suceder para mí, que ya me duele la espalda, que no puedo dormir, que no puedo comer, que no puedo esto, que ya no oigo, que ya no veo, dice Jesús, erguíos y levantad la cabeza porque se acerca vuestra redención. Y es lo que está diciendo aquí, dice que entonces lo que nosotros tenemos que guardar ansiosamente es eso, como cuando estás en el desfile, que quieres ver el desfile y le haces así, te paras de puntitas y quieres ver. Es lo que está diciendo Cristo, levanta la cabeza, ponte a ver, allá viene ya. Estálo esperando. Eso es lo que tenemos que estar haciendo nosotros, en lugar de estar viviendo solamente para aquí y el hoy y el ahora. Y no es una espera pasiva, no es siéntate a esperar a ver cuánto falta, ¿verdad?, para que me muera. No, aquí Pablo nos está diciendo que nosotros tenemos que perseverar pacientemente. Es una carrera que tenemos que correr, hay algo que tenemos que hacer. Y ya lo hemos estado viendo, ¿verdad? Tenemos que crecer en obediencia, tenemos que honrar al Señor, tenemos que cumplir la justicia de Dios, tenemos que servirlo, tenemos que ser como Él. Aún quedan cosas en las que debemos perseverar, y nuestra obediencia y nuestro caminar en este peregrinaje tienen que ver con esa espera. Caminamos en la espera, perseveramos en la espera, y la perseverancia, que es la virtud cristiana más descuidada, la perseverancia es la operación de la obra redentora de Jesús en el peregrinaje. Jesús obró para justificarte, para hacerte nacer de nuevo, para adoptarte como hijo. Su obra redentora opera en eso en el inicio. ¿Cómo está operando la cruz de Cristo en tu vida hoy? El poder salvador que estábamos cantando, las salvaciones del Señor. ¿Cómo se manifiesta eso en tu vida hoy? En que estás perseverando en el camino con Cristo, siendo llevado y acarreado por el Espíritu hasta Él, hasta el día de la glorificación. Ese llevarte en ese camino es la obra salvadora de Jesús para ti. ¿Okay? Entonces es muy importante el esperar, y es muy importante el perseverar en el esperar, y el Espíritu está ahí para ayudarte. Versículo 26. Y de misma manera también el Espíritu nos ayuda
en nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda en nuestras flaquezas, en nuestras imperfecciones, en nuestra fragilidad. El Espíritu es nuestra ayuda, es nuestro consolador, es nuestro consejero, es nuestro fortalecedor, es nuestra guía. Es la presencia de Dios en nosotros, donde el Señor dijo: no te voy a dejar solo, no te voy a dejar huérfano, te voy a dar mi Espíritu para que te ayude en tu debilidad, en un mundo donde vas a experimentar sufrimiento. El Espíritu nos ayuda. Y déjenme darles este repasito. ¿Cómo te ayuda el Espíritu? El Espíritu nos ha sido dado para ayudarnos a poder obedecer la voluntad de Dios, empoderándonos con una capacidad que en nuestra antigua manera de vivir no teníamos. Ahora tenemos la capacidad de seguir a Dios. Número 2, el Espíritu nos ha sido dado para que con ese poder ahora puedas subyugar y mortificar nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora le puedes decir no a tu carne. Ahora le puedes dar la espalda al pecado. Antes te dominaba el pecado. Número 3, su presencia nos es dada para que recibamos el testimonio interno y la seguridad firme de nuestra adopción como hijos de Dios. Él mismo es la garantía de nuestra completa y futura herencia en Cristo Jesús. Si tú ya tienes el testimonio del Espíritu Santo, tú ya sabes que vas a llegar. Ya eres hijo de Dios y vas a llegar. Algunos del Espíritu Santo a veces se los tienen que llevar arrastrando, pero vas a llegar. Es mejor cooperar con el Espíritu para que llegues allá, como dice el apóstol Pedro, con amplitud, con las manos cargadas de fruto, lleno de virtudes, en lugar de panzazo. ¿Okay? Pero vas a llegar. Número 4, el Espíritu nos es dado para que nos ayude aún en nuestras oraciones. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el versículo 26? Dice: porque no sabemos orar como debiéramos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu nos ayuda a orar lo que no sabemos orar. Hermanos, el Espíritu nos ayuda porque sí conoce la profundidad de nuestro corazón. Cristo es el que conoce nuestros corazones y los conoce por la obra del Espíritu Santo que está en nosotros. Él conoce toda la verdad, todas las cosas profundas de Dios, vimos la semana pasada, y conoce todas las cosas profundas de nuestro corazón engañoso. Al Espíritu tú no lo puedes engañar. El Espíritu nos conoce íntimamente, y porque nos conoce íntimamente y conoce íntimamente a Dios, entonces es un intercesor ideal. Esos son los dos requerimientos para que haya una intercesión. Que alguien conozca profundamente las dos realidades que necesitan conectarse. Ese Espíritu entonces está también contribuyendo con un gemir indecible, un gemir que no puede ser expresado en palabras. Un gemir, o no tanto que no pueda ser expresado, que no se expresa en palabras. Es un gemir que el Espíritu Santo produce. Ahora tú dices: espérate, si el Espíritu Santo es Dios, ¿cómo puede Dios gemir? ¿Cómo puede Dios quejarse por un dolor? El Espíritu Santo está tan adentro de ti, tan profundamente en comunión contigo, que el Espíritu Santo está sintiendo lo que tú sientes. Entonces te ayuda en tu oración porque está intercediendo con lo que tú mismo estás sintiendo. Cuando tú estás frustrado y dices: ¿por qué, Señor? Y esta onda, y no sabes ni qué decirle a Dios, el Espíritu Santo se lo está comunicando. O sea, Él está intercediendo como nuestro verdadero consolador, como alguien que está íntimamente relacionado con nosotros. Es nuestro abogado, es nuestro paracletos. Y con perfección,
con precisión, le comunica a Dios, Padre, lo que realmente estamos viviendo. De tal forma como si tú fueras a hablar con el Padre en tu oración. Tú le puedes decir: Dios, este día ha sido un día terrible. He experimentado tantas cosas, Señor, pero tú sabes perfectamente cómo, qué ha pasado. Tú sabes perfectamente mi sentir. Tú sabes perfectamente, Señor, cómo me siento. ¿Y saben por qué le puedes decir eso al Padre? Porque el Espíritu Santo que está en ti es el Espíritu de Dios. Y en esa intimidad del Espíritu con el Padre está comunicando lo que tú adentro estás sintiendo. Entonces su intercepción es perfecta, al punto que si tú vienes al Padre y le dices: Señor, te quiero pedir perdón porque, pues, perdóname porque le perdí la paciencia a mi hijo y le grité a mi hijo, y perdóname por estas cosas, Señor. Y tú le comunicas eso, dice el Señor: sí, te perdono, pero yo también sé todo lo que está dentro. Y aquí conecta, porque resulta que hay dos intercesores. Un intercesor que está desde esta tierra comunicándole a Dios lo que estás experimentando aquí, y un intercesor que está en el trono delante de Dios, mediando, intercediendo continuamente por nosotros, de tal forma que cuando tú vienes y le dices: Señor, perdóname por esto, Cristo Jesús, que está intercediendo ante el trono, que conoce los corazones por obra del Espíritu Santo que habita en nosotros, está diciendo: sí, Padre, perdónalo porque perdió la paciencia con su hijo, perdónalo porque se irritó y pecó de ira, pero también perdónalo, Señor, porque fíjate que yo tengo todo el reporte. Y el Espíritu Santo me pasó el reporte. Así que yo tengo que interceder, Padre, también por la arrogancia, de desconsideración, por la falta de amor, por su autosuficiencia. Y yo tengo que interceder, Señor, porque él cayó en una pereza y su hijo lo hizo perder su comodidad. Entonces Cristo está haciendo una intercesión perfecta delante del Padre, porque el Espíritu Santo está haciendo una intercesión perfecta para ti desde aquí es la tierra hasta allá. O sea, tenemos a Dios obrando, las tres personas de la Trinidad obrando en nuestro favor con gracia y misericordia. Y luego el Espíritu Santo está ahí en ese presente, ahí cuando está el intercambio de nuestro mediador Jesucristo intercediendo por nosotros delante del Padre en una intercesión perpetua, dice. Y dice el Espíritu Santo: bueno, ya que ya se arregló esa cuestión, no hay condenación, me regreso. Todo esto está, obviamente se los estoy pitando, así no quiere decir que el Espíritu Santo anda dando vueltas como mensajero. La divinidad trabaja perfectamente, no tiene que hacer esas cosas, pero para que se lo puedan imaginar, el Espíritu Santo dice: bueno, ya que esto está encargado entre ustedes dos, ahí arreglaron las cuentas pendientes de este fulano, me regreso porque tengo trabajo que hacer allá. Y viene el Espíritu Santo: oye, por cierto, fulanito, sabes que está bien que le perdiste la paciencia y confesaste eso, pero ¿qué onda con tu pereza? ¿Y qué onda con tu arrogancia? ¿Y qué onda con tu falta de amor? Y el Espíritu Santo opera y trae convicción de pecado y nos transforma y obra en nosotros y nos ilumina, y estamos leyendo la Escritura y nos damos cuenta: el amor todo lo espera, todo lo sufre, el amor es paciente. Señor, perdóname por mi falta de amor también. El Espíritu Santo está haciendo su obra. Y cuando tú te estás dando cuenta, estás pensando que te estás dando cuenta, allá en el cielo, Cristo Jesús delante de su Padre ya intercedió por ese pecado, porque el Espíritu Santo, que todo lo escudriña, ya se lo llevó, ya lo puso allá, ya intercedió por ti. O sea, estamos en las manos de Dios.
Nos puso el Espíritu y estamos completamente cubiertos por Él. Hermanos, este caminar, este peregrinaje, este sufrimiento, lo podemos sobrellevar porque tenemos el Espíritu. Tenemos al Señor mismo en nosotros. Mateo capítulo 1, no lo busquen. El Señor se le aparece a José y le dice: recibe a María, porque ese niño es producto del Espíritu Santo, obra del Espíritu Santo, se embarazó ella. Dice: vas a tener un hijo y le vas a poner su nombre Jesús. ¿Qué quiere decir? Que Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ese es el Evangelio. Nosotros tenemos a Dios con nosotros, sosteniéndonos, intercediendo por nosotros, apoyándonos, guiándonos, empoderándonos, alentándonos en este peregrinaje hasta que lleguemos a nuestro hogar con Él para siempre. Dios con nosotros, hermanos. Entonces, aplicación final. ¿Qué debemos hacer? Es muy sencillo. Dice Santiago 5:13: ¿sufre alguno entre vosotros? Y lo que dice, que haga oración. Estuve repasando algunos salmos después de haber visto este pasaje y ya no pude leer los salmos igual. Van a poner estos salmos, dos salmitos aquí arriba, dos ejemplos, porque ahora la oración mía tiene un color diferente. Fíjense cómo dice el Salmo 18:6. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de Él llegó a sus oídos. Yo antes había oído eso, había leído eso, sin conocer Romanos 8, y pensaba, ¿cómo le hago para que Dios me oiga? Viendo Romanos 8, yo clamo a Dios, es el Espíritu Santo el que está llevando mi clamor hasta los oídos de Dios. Dios me oye porque su Espíritu Santo está intercediendo. Cristo Jesús está intercediendo. Está la Trinidad involucrada en mi vida. Entonces no es mi esfuerzo, no es la perfección de mi oración, no es las palabras que utilizo, es el hecho que tengo el Espíritu Santo, el Señor está conmigo y mis oraciones, por pobres que sean, por torpes que sean, el Espíritu intercede con gemidos indecibles lo que realmente tiene que estar llegando con el Padre. Así que ora con confianza en tu situación, en tu angustia, en tu dificultad. Dile: Señor, no tengo palabras, pero tú entiendes. Mira, Señor, el deseo de mi corazón es esto. Comunica, habla con Él. No tienes excusa si tienes el Espíritu Santo en tu vida para que te ayude en tu oración cuando no sabes cómo orar. El último, Salmo 118:4. 118, Salmo 118, del 4 al 8. Digan ahora los que temen al Señor, para siempre su misericordia. En medio de mi angustia invoqué al Señor. El Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. El Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Señor está por mí entre los que me ayudan. Por tanto miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. ¿Quién es el que está a tu favor? El Padre está a tu favor. Fue por gracia que te salvó. Cristo está a tu favor, está intercediendo por ti delante del trono por tus pecados en este momento. ¿Y quién está a tu favor contigo como tu ayuda
Hermanos, a veces leemos la Biblia y no tenemos nuestra teología y nuestra información. Cuando habla aquí del Señor, en sus Biblias puede ser que diga Yahvé o que diga Jehová. Son 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y están obrando esa ayuda, y están obrando ese favor, y están obrando ese escucharte, y están obrando ese apoyarte para que puedas seguir adelante. Para que no tengas temor, como cantábamos. Pase lo que pase, no temeré, porque el Señor es mi refugio. Entonces, hermanos, que no sea con nosotros como aquellos que dijo el apóstol Santiago: no tienes porque no pides. Nosotros tenemos que ser un pueblo que ore con confianza al Señor, sabiendo que hay una ayuda interna, el Espíritu Santo, que nos apoya en el sufrimiento de este mundo.